es el participio pasado del verbo get en Inglaterra, ¿sí? Ahora, en Estados Unidos se utiliza, dependiendo del caso, dependiendo de la situación, se utiliza got o gotten. Got o gotten. Solo en Estados Unidos, en inglés americano. En el inglés británico se utiliza exclusivamente got y el gotten no existe. Y esto es interesante, ¿saben por qué? Porque la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano es casi exclusivamente una diferencia de pronunciación y de las palabras que se escogen a la hora de utilizarlas y en la forma como se escriben algunas palabras. Pero prácticamente no hay diferencia gramatical entre los dos tipos de inglés. Y este puede considerarse la principal diferencia gramatical entre el inglés americano y el inglés británico. Tan insignificante como la ven, esta diferencia es quizás la única o la más notoria de las diferencias gramaticales entre los dos tipos de inglés. Ahora, algunos breves ejemplos de cuándo se utiliza uno u otro les voy a mostrar a continuación. Vamos a ver ejemplos con oraciones. I need to get to the bank. I need to get to the bank. ¿Sí? Significa, yo necesito llegar a el banco. ¿Sí? To get significa recibir, obtener, pero también es llegar a algún lado. ¿Bien? To get tiene un rango de significados muy amplio. Por eso es un verbo muy importante en inglés, es un verbo muy utilizado. ¿Sí? Así que también to get significa llegar a alguna parte. ¿Sí? I got home. Yo llegué a casa, por ejemplo. ¿Bien? Así que llegar a un lado es también to get. Claro que hay otro verbo que significa llegar, que es to arrive. Pero, tanto como el verbo to arrive, se utiliza el verbo to get. Bien. I need to get to the bank. ¿En qué tiempo verbal está esto? Está en tiempo presente. ¿Sí? Yo necesito llegar al banco. If you do this, you will get $100. If you do this, you will get $100. Si tú haces esto, tú vas a conseguir o a obtener $100. ¿Sí? Esto también está en tiempo presente y es una oración condicional. La oración condicional tiene dos partes o dos frases dentro de la misma oración. Si tú haces esto, y la otra parte, tú vas a recibir $100, ¿verdad? Entonces tiene dos verbos, ¿verdad? El de la primera oración y el de la segunda oración, ¿verdad? Ahora vamos a ver en present perfect, ¿sí? He has got up too late. He has got up too late. Él se ha levantado demasiado tarde. Recuerden que les dije que estos verbos se utilizan también para formar otros phrasal verbs o verbos frasales. En este caso, got up viene del verbo get up o to get up, que es levantarse. Entonces, cuando tenemos un verbo frasal que utiliza un verbo, lo que se conjuga es el verbo ese, ¿verdad? Y luego viene la palabra agregada, ¿verdad? Y en este caso es la palabra up. Bien, en este caso, got up se conjuga así. Vamos a ver otro ejemplo más. I have got a blue car. I have got a blue car. Yo tengo, porque have got significa también, es una forma de decir tener. I have got a blue car. Yo tengo un auto azul. Así que podemos decir, have es el verbo tener. Podemos decir, I have a blue car, o también queda un poco más formal aún,
I have got a blue car. En este caso, got o have got, el verbo get, denota posesión, ¿verdad? Significa tengo. Cuando el verbo denota posesión, en este caso que está vieron que está en present perfect. Cuando indica posesión, el verbo to get nunca, ni siquiera en inglés americano, adquiere esa conjugación, ese participio. Pero en este caso, he has got up too late. En este caso, en inglés británico sería got up. En inglés americano podría quizás decirse gotten up, ¿sí? Pero ante la duda siempre utilicen got up, porque por lo menos saben que en inglés británico esta conjugación gotten no existe. Así que en vez de equivocarse, preferiblemente jugar seguro y utilizar siempre got. Y la verdad es que muchos británicos incluso cuando tratan de utilizar got o gotten, hablando en inglés americano, incluso los británicos a veces confunden cuando se utiliza uno y otro. ¿Bien? Vamos a ver un ejemplo utilizando el verbo to give, el verbo dar. Please, give it to me. Please, give it to me. Por favor, dámelo a mí. O por favor, dámelo. ¿Sí? Please, give it to me. Y un verbo, perdón, esto está ahora en presente, ¿verdad? Give it, verbo give en presente. Vamos a ver ahora el último ejemplo con el verbo to go, el verbo ir, que lo vamos a ver en simple past, en pretérito indefinido o pasado, ¿verdad? La conjugación es went. She went for a ride. She went for a ride. Ella fue de paseo, o ella salió de paseo, ¿sí? Went, el verbo to go, puede utilizarse como ir o a veces también como salir. Así que for a ride significa de paseo o a pasear, ¿sí? She went for a ride es ella salió de paseo y está en pretérito indefinido o pasado simple. Así que aquí ya hemos visto entonces los tres verbos to get, to give y to go. Seguiremos luego con la siguiente letra, que sería la H. Nos vemos en la clase que viene.